Bienvenidos a este su podcast Black Moon, temporada 2025, donde escucharemos experiencias de escuelas, alumnos en la danza aérea, eventos y más. Sean todos bienvenidos. Y sin más que decir, comencemos. Buenas noches, chicos de Black Moon, estamos con... Hola, ¿cómo están? Yo soy Connie Rivera. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy complacida de tu invitación esta noche para participar en este podcast tan maravilloso que tienes y que lleva pues a muchos de los artistas circenses a conocernos más. Sí, ese es el objetivo. Desde que lo creé, ese es el objetivo de crear lazos de amistad, de hacer una comunidad más grande de lo que es. Pues, ¿por qué no encontrar ciertos lugares así de, estoy en Coyoacán, aquí hay 3 academias, a ver, ok, son tales, etcétera, y conocer a gente nueva. Claro, además está padrísimo que si bien es un área bastante grande, creo que somos pocos los que realmente nos conocemos, o a veces se hace como que pareciera un poco cerrado, pero sí, está padrísimo que este podcast pues llegue no solamente a gente de la Ciudad de México, sino que sea súper abierto para que nos conozcamos y hagamos más lazos voladores. Sí, el año pasado estuve con 3 argentinas. Oye, eso suena un poco extraño, ¿eh, Charlie? Un poquito. Bueno, en el podcast con 3 argentinas. Muy bien. Cuéntame un poco de tu historia. Pues mira, yo soy principalmente bailarina. Esa es mi raíz. Si fuera una varita de Harry Potter, mi centro sería eso, la danza. Estoy hecha como tal de la danza, soy profesional de la danza folclórica mexicana, tengo mi licenciatura en el INBAL de folclore mexicano y pues bailo desde creo que tengo uso de razón, porque mi madre fue bailarina del ballet folclórico de Amalia Hernández. Entonces bailo desde el vientre de mi madre y desde el de mi abuela, porque pues mi abuela también fue bailarina, si no bien profesional, sí fue una bailarina de las que se conocen como danzantes. Y pues toda la vida he estado dentro de mi familia el arte, específicamente la danza. Entonces pues soy bailarina de profesión, de corazón y de sangre, pero también he hecho como experimentación con varias disciplinas dentro del medio, no solamente dentro del medio escénico. Tengo también lo que es guión y dirección de cine, de teatro y pues también en radio. Tengo experimentación también en eso, tuve un programa de radio, me he dedicado a las artes plásticas también y pues hace unos 15 años más o menos que empecé a dar clases de danza aérea. La danza aérea me gusta, creo que también desde que tengo uso de razón. Los circos eran mi fascinación, sobre todo los trapecistas. Yo siempre soñé con volar en un trapecio y volar de un lado a otro y que me cacharan. Y creo que ese sueño de infancia lo logré hace no mucho tiempo. Entonces, pues todo te lleva como por un solo camino, ¿no? Y en mi caso es la danza, son las artes en general. Y pues eso es como a grandes rasgos. Ok. De la historia de la danza aérea, yo he escuchado 1000 historias así de todos lados, de que, por ejemplo, alguna vez escuché una rara que decía que la danza aérea se creó obviamente en el circo, pero fue porque a algunos artistas aéreos les dijeron, ahorita que salgan, mientras pónganse a hacer otra cosa,
y se subieron a las cortinas del teatro y empezaron a hacer Justo. cosas raras. Entonces, he escuchado esa versión, he escuchado la de, pues que empezaron con cuerda lisa y luego empezaron a buscar materiales para hacerla más dinámica, que pues no viene del circo, que viene de otro lado. Cuéntame, te escucho. Fíjate, es que está bien interesante justo eso que acabas de comentar, Charlie, porque nos pasa en general, no solamente de dónde nace la expresión acrobática, ¿no? Para ponerle como un nombre diferente, porque hay muchas formas de definirla, como tal la danza aérea tiene muchas formas de definición o muchas formas de expresión, más bien dicho de expresión, y hablemos como de las formas acrobáticas, ¿no? De esta expresión acrobática. Y nace, yo creo que desde que nace la Tierra, pero para mí lo que conocemos como danza aérea es como un arte deporte. Se mezclan muchas fusiones o muchas disciplinas que tienen que ver con el deporte y con la danza. Si nos vamos como a la matriz de los nombres, pues la danza es básicamente mover el cuerpo, ya sea al ritmo de la música o sin música, solamente haciendo como una expresión, tratando de interactuar o de expresar algo. O sea, la danza al final del día es una expresión de sentimientos y de emociones. Y el deporte pues se conoce como que es tiene como un objetivo más de cuestiones físicas, para tener como esta relación con el cuerpo y estar sanos, y tengo que tener ciertos resultados, y a veces o en la gran mayoría de las ocasiones es competitivo, es formativo y tiene muchas reglas para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, si lo combinamos o si hablamos de un arte deporte, podemos decir que puede ser como una expresión que combinan estas dos situaciones y que son actividades que requieren entrenamiento, estudio y que tienen el objetivo de transmitir también un mensaje. Mientras que el deporte no siempre es así por solo, si lo conjuntan, entonces es una disciplina que requiere un entrenamiento y que aparte quiere transmitir un mensaje, que es lo que hacemos a lo mejor con las rutinas dentro de lo aéreo, ¿no? Requieres un acondicionamiento físico muy fuerte, que en la danza también se lleva, pero es diferente, y al mismo tiempo que requiere toda esta fuerza para subirte al aparato, tienes que expresar un sentimiento, tiene un mensaje, quieres transmitir algo. Hay ejecutantes que a lo mejor se van por transmitir o recrear escénicamente a un personaje de alguna película, o hay quien hace una danza que te conmueve tanto que a lo mejor te hace llorar porque estaba hablando de nostalgia. Y entonces creo ahí que es donde se va y se basa esta parte donde yo siempre he creído que la danza aérea, o en general incluso las artes circenses, son un arte deporte, porque pues la acrobacia en piso, si bien requiere básicamente de todas estas bases de gimnasia, también llevas el ritmo y también llevas un fondo musical y también quieres expresar algo. Entonces creo que es como este gran conjunto de habilidades, ¿no? Y como decías, pues hay quien dice que la danza aérea nace en Europa, hay quien dice que nace con el circo contemporáneo, hay quienes dicen que efectivamente fue una forma experimental para llegar a crear algo nuevo, porque generalmente muchas de las cosas que nacen dentro del arte a veces son porque estás en un momento bohemio, porque estás experimentando, o porque estás aburrido y salió algo, o porque no teníamos nada que hacer y de repente se nos ocurrió movernos para un lado y llegamos a un punto, ¿no? Generalmente el arte es eso, es algo espontáneo que sale del alma, que sale de la mente y que se crea, ¿no? Incluso los libros salen de que estás sentado y literalmente no estás haciendo nada más que pensando que vas a escribir, o una idea que te llegó y escribes. Entonces, yo creo, y te pregunto, ¿tú crees que realmente tenga un origen muy moderno, contemporáneo, todo esto del circo, todo esto de las artes aéreas?
Yo digo que ya, así como moderno, contemporáneo, yo creo que viene ya de mucho más atrás. O sea, puede ser el hecho de que ya existía, pero no con este nombre. Exacto. O que, pues así de, mira, ese se cuelga de tal lado y, pues está chido. Ajá, y luego. Sí, justo, mira, yo creo que viene hablando específicamente de México, ¿no? Porque si nos vamos como a otros territorios, tendríamos yo creo que ahondar muchísimo y, por ejemplo, lo que es la danza, pues sabemos que todo eso tiene nacimiento, incluso con la pintura rupestre y la danza son súper antiguas. Pero si hablamos ya de algo establecido, estamos hablando de cuando Luis XVI creó la primera academia de ballet, ¿no? En Europa. Okay. Y fue creada pues con técnica, ya para que tuviera unas bases, un nombre, una técnica, una estética, ya algo formativo, no tanto ritual. Sin embargo, pues la danza viene desde tiempos ancestrales, ¿no? Milenaria. Y curiosamente creo yo que los elementos acrobáticos también. Y más que lo crea, creo que he visto ciertos rasgos dentro de lo que es la historia de México, de nuestros antepasados o de nuestros ancestros, que en lo que fue la etapa precortesiana, eran excelentes acróbatas, malabaristas, desarrollaban exhibiciones de gimnasia aérea incluso, y dejan vestigios importantes de figuras o imágenes que podemos asociar incluso con el circo. Si no mal recuerdo, hay una obra que se llama El Acróbata, que es olmeca del preclásico. El año no lo tengo así como que muy al mil, pero debió haber sido como en el 700, 800 antes de Cristo. O también podemos hablar de equilibristas de manos en los murales de Bonampak, ¿no? O sea, estamos hablando de cuánto tiempo atrás, o también hablamos de la gente en zancos en San Pedro Sachitla en Oaxaca, o de tantos grupos acrobáticos en Tixtla Guerrero, y en la Mixteca de Puebla también había zanqueros, ¿no? Y se dedicaban a todo esto que era la danza. Hablamos también de acróbatas como los matlachines, que hacen como figuras en el aire, que danzan, que todo esto es una danza ritual, llevaba desde tiempos muchísimo antes de que llegaran los europeos a México, o bueno, a lo que después fue la Nueva España. Y cuando llega Carlos V, si no me equivoco, llega y llega con gente que ya venía de las cortes, de los bufones, que también hacían malabares, que también hacían ciertas acrobacias, y pues se fusiona, ¿no? Es ahí cuando yo creo que se fusiona toda esta parte del circo europeo con las tradiciones autóctonas mexicanas de la antigüedad, y entonces empiezan a manifestarse ya como tal una sincretización, como en todo, de lo que era el ritual con lo que se vuelve escénico. Y yo entonces creo, desde mi muy particular punto de vista, y con esto no quiero ofender ni al arte mexicano, ni a la gente folclórica, porque a veces somos un poco, ¿cómo decirlo?, muy celosos de nuestras tradiciones, pero espero no ofender a nadie, porque no es con el fin, sino es meramente por la propia experiencia en ambas partes, tanto en el tema aéreo como en el folclore mexicano o en el folclore latinoamericano, que también tengo como experiencia en ello, donde creo que gran parte de la acrobacia aérea, específicamente de los vuelos, es, y se lo debemos, creo, a los voladores de Papantla. Si tú has tenido la oportunidad de ver esta danza ritual, es a alturas bárbaras, sujetos de la cintura, y que se lanzan de cabeza a girar y a girar y a girar, y que bueno, todo esto tiene un significado, ¿no? Tiene una razón de ser, pero no nos vamos a meter en eso, porque eso sí es muy profundo y no quiero que se me vaya ningún dato, y entonces ahora sí los folcloristas nos matan. Pero
si tú tienes en mente, o si la audiencia que nos está ahorita escuchando tienen en mente a los voladores de Papantla, estamos hablando de que son 4 personas que suben un palo, trepados literalmente, sin ningún arnés, sin ninguna línea de vida, trepan, suben, se amarran de cuerdas a la cintura, y hay un quinto, que es el elemento más importante dentro de esta danza, que no trae amarres, que está literalmente sentado en el palo, en lo que mide el grosor del palo, que si no me equivoco son alrededor de 15-20 centímetros máximo. Está sentado ahí tocando el instrumento, y cuando menos lo sientes se lanzan los voladores y empiezan a girar. Entonces creo yo que gran parte de estas acrobacias y de esta danza aérea y de estas telas y de este movimiento aéreo como tal inicia desde nuestros ancestros, con todas estas grandes significaciones del precolombino, de la era prehispánica, de la era antes de Cristo, y que aún seguimos viendo hoy en día, y son los voladores de Papantla. Sí, es muy padre, es muy entretenido verlo. Yo que los he visto, sí te quedas ahí viendo y eso de wow. Ah, claro. Sí, es un tema tanto como quienes nos ven a nosotros cuando hacemos una caída, o cuando hacemos un desliz, o cuando hacemos unos dinámicos, ¿no? Los dinámicos dentro de los aparatos, tanto sea en cuerda, en tela, en cadena, en red, lo que quieras, creo que se parecen mucho a eso. Incluso el capilar, creo que también se parece mucho a eso. No sé, ¿tú qué opinas? El capilar es algo que nunca voy a poder hacer en mi vida, pero no, es que sí son temas más fuertes. Capilar sí es un reto, una concentración muy cañona. Sí, claro. Sí, implica otra forma de entrenamiento, otra forma de colocación de cuerpo. Sí, es una cosa totalmente distinta, como incluso las straps, o como puede ser también, o sea, como que cada aparato tiene su variante y su forma muy, muy particular de ser. Pero lo que yo te preguntaba era si tú crees que realmente, o lo que yo te decía, que los voladores de Papantla sean algo importante dentro de la danza aérea. Sí nos parecemos, bueno, los aerialistas sí nos parecemos un poco a ellos, por el hecho de pues estar girando, el estar en el aire colgados, pues ahora sí que tener un ritmo que nos mantenga activos. No, perdón, las pulsadas, por ejemplo, o las acrobacias con pelotas y demás, ¿no te recuerdan un poco al juego de pelota, Maya? Cuando para poder hacer que la pelota no se perdiera y demás, tenían que cargarse. Sí. Entonces yo creo, y incluso dentro de los conceptos de maromeros o maromas, está súper interesante como irnos a esa parte de la historia específicamente de nuestro país. Digo, podemos hablar también del concepto en Europa y cómo se formaron y demás, pero si hablamos específicamente de México, creo que tenemos muchos vestigios que nos pueden decir cómo nació todo esto. Los payasos pues nacen de lo que se les llamaban los maromeros, que vienen justo de los bufones que hacían malabares, que hacían marometas propiamente, y tenían estas habilidades que relativamente las veían como diferentes, no eran como los diferenciadores entre la población y el comportamiento, y pues con el tiempo esto va evolucionando y van creándose pues nuevos conceptos, nuevas cosas, y siempre se les denominó como que eran personajes errantes, ¿no? Volátiles, por así llamarlo, porque no estaban dentro de las normas de
pues de la sociedad, ¿no? Porque efectivamente eran como lo opuesto, representaban todo lo opuesto. Y si nos vamos como al circo moderno, pues sabemos que uno de los primeros vestigios del circo moderno, o como lo conocemos ahora, los famosos circos ecuestres, que eran los circos de animales, pues si no me equivoco, nace en 1700 también en Inglaterra por alguien que se llamaba Philip Astley, si no me equivoco el nombre, si se pronuncia bien. Y de ahí pues bueno, fueron generándose diferentes artistas circenses, familias sobre todo, porque eran familias. Todo esto viene de una tradición familiar, que eran familias enteras que viajaban por diferentes pueblos, que en realidad mucha gente cree que fue la transformación de los gitanos, ¿no? O sea, los gitanos eran pequeñas comunidades que viajaban y también hacían como estos movimientos con los animales y les enseñaban a hacer cosas graciosas. Y entonces creen que el circo, o el circo moderno, fue como esa fusión de los gitanos, de andar como de localidades y comunidades, y que poco a poco fueron como formándose pues ciertas normas o situaciones para identificarlo, ¿no? O sea, cómo el circo empieza a ser ahora, y como incluso lo que es ahora, o lo que las generaciones que te diré de 12, 13 años actualmente que tienen ahorita, no conocieron un circo de animales, a comparación a la mejor de la gente de 25, 30 años, que sí tuvo la oportunidad de conocer todavía estos circos de animales, y que ahora por obvias razones, y sabemos por qué este cuidado con los animales pues ya no existe, ¿no? Pero en México, si no me equivoco, en 1808 fue la primera vez que llegó como un circo de ese tipo a México, y en 1831 pues el circo ecuestre en Estados Unidos, y de ahí nos podemos ir como desmenuzando por diferentes partes del mundo. Pero te decía, en México era el Teatro Carnaval, los que eran como más reconocidos, ¿no? Las famosas carpas, y viajaban en los ferrocarriles y hacían como como la película de Dumbo, que traen como su tren. Sí, claro. Así es como viajaban, ¿no? Entonces de esta manera empieza como el circo un poco en México a ir de comunidad en comunidad, y estar haciendo esta parte del contemporáneo, de jalar gente que iba fusionando lo que decíamos al principio, de ir fusionando esta forma de vida, ¿no? Esta forma de ver todo de manera distinta. Se dice, la verdad es que como todo, pues no estamos tan certeros como parece a ciencia cierta el circo moderno en México, pero dice que fue en 1841 aproximadamente, y era conocido como el Circo Olímpico de José Soledad Aicardo, ¿no? Que se mantuvo, creo, como 25 años siendo parte de los circos más importantes de México, pero estamos hablando de 1800, a mediados de 1800, ¿no? Y fue, si no me equivoco, hasta como por el 1880 y tantos, 1890, casi por 1900, llegando ya al siglo XX, cuando sale el famoso Circo Atay en México, que es como el que ubican como el más antiguo y el más reconocido, pero que yo sepa, o hasta donde yo tengo como los estudios dentro del circo, fue de José Soledad Aicardo, que efectivamente era como más enfocado a esos temas, te decía, las pulsadas, las cosas olímpicas, el famoso que veíamos a veces en las películas, que cargaba muchísimo peso porque era súper fuerte, ¿no? Pero esto no nos deja de lado algo muy interesante, que son los circos de personas extrañas o raras, que básicamente era como ver a alguien haciendo algo raro, algo extremo, con una fisonomía distinta, y el gran personaje icónico de la mujer barbuda, que creo que es como de los personajes más representativos dentro del circo, y los que sí o sí creo que han existido dentro de este
nacimiento de las carpas de circo como tal, que son los acróbatas del trapecio. Son los íconos dentro del circo o dentro del aéreo. Creo que son lo más icónico, lo más representativo. Si bien a lo mejor no es lo único que se hacía o lo más importante, sí siempre ha sido el acto más visto y el principal dentro de los circos. Y creo que es súper bonita la historia del circo a nivel mundial. A nivel nacional también es muy interesante, por si nadie lo conocía, pues sí googleé en este circo. Creo que es interesante conocer de dónde proviene como toda esta parte, toda esta fusión y cómo fue modernizándose, porque te decía, pues antes eran los circos de aberración, los circos de la mujer con cola de serpiente, ¿no? Y el señor enano y la mujer con 5 ojos y el súper fuerte que carga 700 kilos. Entonces esto se va como cambiando y modificando hasta que llegamos a nuestra era actual y los chicos de ahora conceptualizan el circo como el Circo del Sol, que es el circo que mundialmente es más reconocido y efectivamente es un circo contemporáneo, conceptualizando lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Que lo lleva a una fusión de experimentación completa, de transformación total, donde se hacen los principales artistas son olímpicos, ¿no? O sea, hay gente que tiene récord Guinness dentro del Circo del Sol, pero que fueron atletas olímpicos, que fueron trampolinistas, o que fueron pulsadores, o que fueron, se me fue el nombre, los de anillos olímpicos, se me fue el nombre, una disculpa, pero entonces se hace toda esta fusión y entonces hay unas danzas y hay una música en vivo y empieza a haber un concepto y cada que hacen una gira hacen un concepto grandísimo en torno a lo que es el circo. Y creo que toda esta fusión es maravillosa y es bien hermoso como los que estamos dentro del medio podemos vivirlo, podemos disfrutarlo y lo mejor de todo es que podemos jugar con todas esas fusiones y que no nos debemos, creo yo, de casar con una sola existencia, que creo que pasa mucho dentro del medio, porque a diferencia, por ejemplo, de las danzas o de los que se le conoce como danzas madre, que son la danza clásica, la contemporánea, tienen una forma estructurada, firme, básica y no te puedes mover de ahí porque entonces ya lo cambia. Y el aéreo tiene esa belleza, o sea, tiene sus desventajas, porque la verdad es que lo que nosotros podemos conocer como un candado de tobillo, algunos los conocen como una bota, un zapato o una antorcha. Eso de los nombres es parte de esta gran belleza de lo que es ser cirquero, no tener normas. Los cirqueros no tienen normas, van de uno a otro y absorben lo que encuentran. Somos grandes esponjas que absorbemos de todos lados, lo adaptamos a nuestra forma y creo que es algo que pese a que sí nos gusta a la gente del circo, de las artes aéreas, de repente también nos cuesta, porque no sé si te ha tocado que alguien puede ver el trabajo, podemos ver y dices, no, es que eso no es así, es que no va de esta forma, o por qué lo armo así, o por qué lo tiro de esta manera. Pero el circo es eso al final del día, ¿no? O sea, si lo hacemos como una expresión artística, deportiva, es eso, es una expresión de cómo puedes tú hacer una fusión, de cómo lo puedes expresar, de cómo lo puedes interpretar y de cómo van creciendo ideas que no solo nacen de ti a lo mejor como profesor, sino ya que compartes con tus alumnos, ellos también le van dando como una forma diferente, le van dando una estructura distinta a una figura que a lo mejor ya conocían o que se las mostraste de una manera y de repente ellos empiezan a amar el aparato, a tenerle confianza y empiezan a experimentar y esa misma figura la fusionan en algo diferente, porque justo eso no hay una norma. Es lo bonito de los cirqueros y es lo bonito del arte, ¿no? Que no tiene un método tan exacto. Afortunadamente no son matemáticas. Sí, afortunadamente. Sí, hablando de aparatos, ¿qué aparatos
has hecho? Hola chicos de Black Moon, esta es la primera parte del capítulo con Connie Rivera. Esperemos les haya gustado y próximamente subiremos el segundo. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast es producido por Grupo Black Moon, que además de Black Moon Podcast, produce música de danza aérea. Black Moon Records cuenta con venta de breas, magnesias y algo más a través de productos Black Moon y tiene su propia academia de danza aérea en Ciudad de México, Aerial Black Moon. En Black Moon Group nos unificamos y con gusto les compartimos nuestro número de WhatsApp 55 60 69 35 56. Gracias por escucharnos. Black Moon.